Buenos días, alumnos. En comunicación vamos a continuar nuestro trabajo sobre el reportaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a planificar y organizar nuestro reportaje. ¿Cuál es nuestra meta de hoy? ¿Qué es lo que queremos lograr hoy día? Es planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de nuestra región, a partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. Luego, vamos a reflexionar sobre la importancia de difundir esta información a otras personas. Bien, durante estas 2 semanas tuviste la oportunidad de participar de variadas actividades con los integrantes de tu familia. En ellas recogiste información de fuentes orales y también escritas sobre las costumbres y tradiciones de tu región, lo cual te permitió reflexionar sobre la importancia de preservar su riqueza y diversidad y cómo ello contribuye a que tú sientas orgullo de ser peruano o peruana. Entonces, hoy tendrás la oportunidad de planificar y organizar tu propio reportaje sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de la información que tú día a día has recogido durante estas 2 semanas de actividades. También puedes apoyarte en los trabajos que elaboraste en las actividades anteriores. Entonces, chicos, antes de desarrollar la actividad de hoy, vas a revisar el reportaje Honores a la Candelaria. ¿Se acuerdan que leímos en la clase anterior? El reportaje Honores a la Candelaria Puno ya festeja. ¿Se acuerdan que analizaron la semana anterior? Así como los trabajos que elaboraron en las actividades. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar antes ya ese reportaje para desarrollar la actividad. Vamos a recordar qué es un reportaje. El reportaje es uno de los géneros periodísticos más importantes que tiene la función de informar de una manera detallada sobre un tema determinado, en el cual se narran los hechos de forma descriptiva e informativa. ¿Recuerdas el reportaje que revisaste? ¿Se acuerdan el reportaje que revisamos? ¿Cómo estaba organizado? Miren, aquí está el reportaje. Este reportaje tiene de título Honores a la Candelaria. Puno ya está de fiesta, ¿no? O ya festeja, dice acá. ¿Ya? Entonces, chicos, miren aquí, observamos este reportaje, cómo está organizado, observamos las partes del reportaje, ¿sí? El titular, la entradilla, ilustraciones, el autor del reportaje, el desarrollo del reportaje, ¿no? El cierre o la conclusión, ¿no? Ya aquí estamos observando las partes del reportaje y también nos podemos dar cuenta cómo está organizado cada parte, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos muy bien las partes del reportaje para poder pensar y recordar en el momento de que estamos elaborando nuestro propio reportaje. Bien, no olvides que el propósito de esta actividad o la meta de esta actividad, el cual tú vas a lograr, es la de planificar y escribir un reportaje. ¿Sobre qué? Sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de información recogida de fuentes orales y escritas. Es decir, que están en tu portafolio o en tu entrevista y otros, ¿no? Luego vas a tener que reflexionar y evaluar su utilidad como un medio de difusión, ¿ya? Para lograr este propósito, ¿no? Y desarrollar la actividad, tienes que tener a la mano tus siguientes trabajos. Los siguientes trabajos, es decir, los trabajos que tú has realizado durante estas 2 últimas semanas. Por ejemplo, acuérdate lo que hiciste. La información que recogiste como resultado de la entrevista a los miembros de tu familia. 2. Las actividades que realiza tu familia para celebrar nuestra identidad cultural. Y por último, el organizador gráfico que elaboraste la semana pasada sobre la diversidad cultural de tu región.
estos 3 trabajos tú ya lo hiciste, ya lo trabajaste. Entonces tienes que tener a la mano porque en base a estos trabajos vas a elaborar tu reportaje. Chicos, quiero que tengan en cuenta un detalle. Ojo, revisa cada uno de los materiales que tú ya lo tienes, porque ya has trabajado en las actividades anteriores. Luego selecciona y organiza la información que necesites según el tema que ya has elegido. Ojo, recuerda que tú ya trabajaste estas actividades en los temas anteriores, es decir, en las clases anteriores, ¿verdad? Sí recuerdas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Chicos, vamos a empezar a planificar. Vas a planificar primero para que tú puedas después organizar la información, ¿no? Sobre tu reportaje. A ver, ¿qué vas a hacer? Copia y completa el siguiente gráfico en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Miren, aquí está el cuadro de planificación, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Responder estas preguntitas. ¿Y cuáles son las preguntas? Dice, ¿sobre qué tradición o costumbre quieres escribir? Tú ya lo elegiste, ¿verdad? O sea, ya no vas a pensar en qué es lo que tú vas a decidir, ¿no? ¿Qué tradición o qué costumbre vas a decidir? No, tú ya lo sabes, ¿verdad? Entonces aquí vas a escribir simplemente. ¿Para quiénes escribirás? ¿Qué información les brindarás? Acuérdate, ¿para quién lo vas a hacer y qué información vas a brindar? ¿Mm? ¿Cómo organizarás la información? ¿Cómo va a estar organizada tu información? ¿Cómo? ¿Cómo vas a organizar? ¿A través de qué vas a organizar tu información? Y por último, ¿qué necesitas para elaborar tu reportaje? ¿Qué crees tú que necesitas? ¿Qué materiales necesitarás? Este cuadro te va a servir para que tú puedas planificar tu reportaje. Ojo con la información o los materiales que tú ya tienes. Bien, ahora ya vas a organizar tus ideas. Y tus ideas, para que tú puedas organizarlas y tengas claridad de lo que tú vas a escribir, las vas a completar en este organizador. Si te das cuenta, aquí en cada rectángulo están las partes del reportaje. Entonces, en cada parte tú vas a tener que escribir lo que indica de acuerdo a tu reportaje o a lo que tú vas a escribir, según la información que tú tienes. En entradilla, pues, vas a escribir, según tu información o el reportaje que tú vas a realizar, cuál es la entradilla. ¿Qué entradilla va a ir acá, no? Según lo que tú vas a escribir. ¿No? Recuerda que lo que tú vas a hacer es referente a la información que tú tienes, ¿ya? Luego, el cuerpo, la información sobre tu tema, el cual tú vas a iniciar tu reportaje. La información, ¿ya? ¿Qué imágenes le vas a poner a tu reportaje? ¿Qué imagen? Aquí el titular de tu reportaje, el título, ¿ya? Y finalmente el cierre, cómo vas a concluir tu reportaje. ¿Ya, chicos? Entonces no olvides que aquí en este organizador, ¿no? En cada rectángulo, ¿sí? Están las partes del reportaje y tú vas a tener que completar, ¿ya? Según la información que tú tienes, ¿ya? Porque cada uno de ustedes tiene diferente información, ¿verdad? Muy bien. Chicos, aquí les muestro algunos criterios el cual tienes que tener en cuenta tú al escribir tu reportaje, ¿sí? Entonces, voy a leer algunos de esos criterios, luego lo conversamos, ¿ya? Entonces dice, el primero, el titular invita a leer el reportaje. El titular se refiere al título, ¿verdad? Quiere decir que el título tiene que ser llamativo, es decir, que llame la atención de la persona que lo va a leer. El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto y llama la atención de la lectora o del lector. Lo que te dije hace un momento, ¿ya? La letra del título o del titular tiene que ser grande, que llame la atención de la persona que lo va a leer, ¿ya? La entradilla presenta brevemente el tema. Se refiere a que ahí tienes que hablar un poco, de una manera breve, sobre el tema, ¿no? De qué trata el tema, ¿sí?
Luego dice, el desarrollo ofrece variada información sobre el tema elegido. Es decir, que el desarrollo se refiere a la información, ¿no? Tiene que ser variado, como dice, ¿no? Según el tema que se ha elegido. El reportaje considera por lo menos una entrevista sobre el tema, dice. Y las frases o expresiones de las personas entrevistadas se destacan entre comillas. Es decir, que cuando se hable o se mencione una frase o una expresión, pues esa frase o expresión tiene que ir entre comillas. Y las imágenes o dibujos que acompañan el reportaje tienen que relacionarse con el tema. No lo olvides, tiene que relacionarse siempre con el tema, ¿ya? El reportaje tiene un cierre o una conclusión, ¿ya? Es como para ya finalizar el reportaje, ¿no? O la entrevista también, ¿ya? Y tienes que usar o se usan adecuadamente el punto y los signos de interrogación y admiración. No lo olvides, ¿ya? Tienes que usar esos signos de interrogación, de admiración, es decir, no el punto, la coma, también cuando empiezas con letra mayúscula, cuando terminas una frase o un texto o un párrafo, perdón, tienes que escribir el punto final, el punto seguido, el punto final, el punto aparte, ¿sí? Ten en cuenta esos criterios. Entonces, estos criterios te van a servir a ti para que tu reportaje tenga una mejor coherencia, ¿ya? Una mejor coherencia y también para que las personas que lo lean les llame la atención, ¿no? Tu reportaje seguramente es un tema muy llamativo, es un tema muy interesante, del cual uno quiere aprender, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces ten en cuenta estos criterios. Bien, alumnos, entonces ya hemos planificado, ya hemos organizado la información para realizar nuestro reportaje. Luego también ya hemos leído los criterios de valoración que tengo que tener en cuenta para escribir mi reportaje, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a escribir. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Inicia la escritura de tu primera versión de tu reportaje sobre la costumbre o tradición que tú elegiste escribir. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego, organiza la información y las imágenes para dar a conocer a los demás, es decir, a las demás personas, la costumbre o tradición que elegiste de tu región. Apóyate en la planificación y organización de ideas que tú elaboraste previamente. Ya sabes a qué me refiero. Así como en los criterios para escribir tu reportaje. Es muy importante que tengas en cuenta los criterios de valoración que tiene que tener tu reportaje. Para realizar o escribir tu reportaje, tómate el tiempo que sea necesario para redactar la primera versión. Hazlo con tranquilidad, pensando en la información que tú tienes, organiza bien tu información, planifica, organiza tu información, ¿sí? Para que puedas redactar tu primera versión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Luego de escribir tu primera versión, ¿sí?, de tu reportaje, vas a empezar la revisión. Es decir, vas a revisar tu reportaje. Y al momento de revisar, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta ahí? ¿Te acuerdas? ¿No? Las faltas ortográficas. ¿Te acuerdas de los criterios de valoración? Entonces, tienes que tener en cuenta esos criterios. Tu reportaje tiene que tener esos criterios de valoración, ¿ya? Si no recuerdas, vuelve a la diapositiva donde están los criterios y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que le falta a tu reportaje. ¿Sí, chicos? ¿Qué es lo que le falta y qué es lo que debo o en qué debo mejorar? ¿Ya? Recuerda que el propósito es escribir un reportaje sobre la diversidad cultural de tu región. No lo olvides. Ese es el propósito, ¿ya? A partir de la información recogida de fuentes orales y escritas. Luego, después de revisar tu reportaje o la primera versión, lee pausadamente tu reportaje y corrige lo necesario. Como te dije hace un momento, ¿no? Corrige lo necesario, considera los criterios que revisaste al momento de planificar, ¿sí? Y
cuando ya tú hayas revisado ya correctamente con todas las pautas que tienes que hacer, pide que un familiar lea tu texto, el que tú has escrito, ¿no? Tu texto, y te brinde sus comentarios. De esta manera, tú podrás mejorar tus ideas, porque seguramente cuando tú le pidas a tu familiar que lo lea, tu familiar te puede decir, no, esta imagen no va acá, sino va al otro lado, no, mira, aquí le falta la tilde, mira, aquí te olvidaste de iniciar con letra mayúscula, etc. Si, chicos, de esa manera, te vuelvo a repetir, tú vas a poder mejorar tus ideas y también que tu reportaje tenga una mejor redacción. Luego, comenta con tus familiares que en la actividad tú vas a realizar la presentación de tu reportaje para compartir con otros familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. Pídeles que te brinden ideas para realizar una buena presentación, es decir, ¿no? De acuerdo con los medios que tú tengas a tu disposición, es decir, grabación de audio, video o material impreso, imágenes, ¿no? Fotografías, etcétera. Luego, guarda tu reportaje en tu portafolio, ¿ya? Guardas tu reportaje en tu portafolio porque en la próxima actividad lo presentarás para compartirlo con otras personas, ¿sí? No te olvides. Bien, niños, entonces, el día de hoy ustedes han trabajado planificando y organizando su reportaje. Es decir, han planificado y organizado la información para realizar su reportaje teniendo en cuenta los criterios de valoración. Luego han escrito su primera versión, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben estos pasos y han seguido correctamente estos pasos, ahora lo que tú vas a hacer como versión final es la de escribir la versión final de tu reportaje. ¿En dónde? En un papelote, ¿ya? Aquí debes incluir los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Es decir, cuando tú escribiste primero tu versión inicial, ¿qué hiciste? Revisaste si había alguna falta ortográfica, si había algo que mejorar, etcétera, ¿verdad? Ya, entonces, como tú lo revisaste también con ayuda de tu familiar, entonces esa versión, la corrección ya tú tienes que escribirlo ya, pero como versión final, ¿ya? En eso consiste la primera actividad. Luego de que tú has escrito tu versión final de tu reportaje en un papelote, es decir, en un papelógrafo, ya ahí lo vas a elaborar, vas a reunir a tus familiares y les vas a explicar cómo está organizado tu reportaje. Ahí les puedes decir cuáles son las partes de tu reportaje, cuál es el título, cuál es la entradilla, la información que brinda, etc. Vas a explicar a tus familiares cómo está organizado tu reportaje. También van a reflexionar sobre la importancia de la temática abordada, es decir, el tema que tú elegiste, el cual te motivó a ti, ¿no? Para que tú realices tu reportaje, ¿ya? Y por último, les vas a preguntar, ¿por qué es importante valorar nuestras costumbres o tradiciones? ¿Y qué aportan a nuestro país? Estas preguntas, con ayuda de tu familiar, lo van a responder, ¿ya? Muy bien. Bien, aquí te dejo el modelo el cual tú vas a usar para escribir la versión final de tu reportaje. Mira, ten en cuenta que tiene que tener sus partes, mira, ¿ya? Sus partes. Aquí no vas a escribir, ¿verdad? Aquí no vas a escribir tu versión final. ¿Ya? Ese es un modelo que te indica cuáles son las partes del reportaje. Y tú ya sabes cuáles son las partes. ¿Sí? Entonces, vas a tener que copiar, ¿no? Este modelo y vas a elaborar tu reportaje en un papelógrafo, como ya te indiqué en la diapositiva anterior. ¿Sí, chicos? Muy bien, yo sé que ustedes pueden hacerlo, ¿sí?
Yo sé que ustedes lo van a hacer y lo van a hacer muy bien porque ustedes son muy creativos y me lo han demostrado cuando revisaron su infografía. ¿Se acuerdan? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en la próxima clase de comunicación.